No se puede entonces usar este versículo para justificar, para defender, para fundamentar la enseñanza herética completamente que te lleva al infierno de los fundadores del adventismo. No. Y hemos escuchado decir incluso Bien, hoy vamos a contestar un par de preguntas que tienen que ver con el capítulo 9 en el libro de Hebreos, el versículo 12. Y es algo que tiene que ver con la doctrina oficial de los fundadores del adventismo, que dijeron en su tiempo, en su momento, que el Señor Jesús no había ascendido hasta, o mejor dicho, no había entrado en el lugar santísimo hasta 1844, 43 o 44. Fue a partir de esa fecha, enseñaron estos señores, que Jesús entró en el lugar santísimo entonces. Utilizan para ello, a los que hemos escuchado, utilizan para ello el versículo 12 en Reina Valera del capítulo 9, que dice de la siguiente manera. El capítulo 9, tengo mi Biblia aquí. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, la versión del 60 dice eso, lugar santísimo, mientras que una Biblia adventista dice santuario. Otras también ponen santuario. También argumentan que tanto el vocablo santuario como lugar santo o santísimo son conmutables. No son conmutables, claro que no significan lo mismo, como ya explicamos en el video anterior. Y esas son verdades objetivas. Santuario y tabernáculo no es lo mismo semánticamente que lugar santo, y tampoco es lo mismo, ni significa lo mismo, ni tiene la misma semántica que lugar santísimo. Bueno, vamos otra vez a explicar un poco más esto que está aquí, esto que está dicho aquí. La cuestión es si en este versículo se dice que Jesús solamente entró en el santuario o dice que entró en el lugar santísimo. Bueno, en primer lugar debemos decir que el vocablo griego usado aquí, como ya se dijo en el video anterior, es el vocablo griego agion, agia, que significa santo. Para explicarlo un poco mejor, vamos a irnos al versículo 2 y 3 de este mismo capítulo 9 de Hebreos, que dice así. Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Bien, la palabra para tabernáculo o para santuario aquí no es agia ni agión, no es nominativo ni es un genitivo, como vamos a ver luego. La palabra la palabra usada para tabernáculo, en este caso santuario, es ekené. No es lo mismo ekené que la palabra agia. La palabra ekené se puede traducir por tabernáculo, como está aquí, pero no se puede traducir. Bien, el vocablo usado en el versículo 12 para santuario no es ekené, que es la palabra que en griego significa santuario o incluso tabernáculo. No, la palabra usada aquí es otra, es agia, esa palabra que significa santo. La palabra santo, agia, es la que sí es usada en el versículo 12, como se lo estamos diciendo desde el vídeo anterior con el texto griego que ponemos abajo. Bien, entonces no se puede traducir aquí la palabra agia por santuario. No se puede traducir así porque es desvirtuar completamente el significado no solo del término, del vocablo griego, sino también el significado, el mensaje que hay en el versículo.
y que hay en todo el capítulo y que hay en todo el libro de Hebreos. Poner aquí santuario es un error importante, porque repetimos, el vocablo no es ekené, es agia. No pueden poner esa palabra santuario, porque no está diciendo el versículo que el Señor entró en el santuario. El versículo lo que está diciendo es que el Señor entró en el santo. Eso es lo que está escrito, en el santo. ¿Cómo se ha de traducir eso? Bueno, así. Se ha de traducir así. Se ha de poner en castellano así. El santo, entró en el santo. Eso es, como ya dijimos en el video anterior, eso es lo menos que se puede hacer. Lo menos que se puede hacer es poner eso. Jesús entró con su propia sangre en el santo, porque eso se corresponde con el vocablo griego, agia. Pero Reina Valera, la versión del 60, lo ha hecho muy bien. Reina Valera del 60, así como otras también. La Reina Valera 1602 purificada también lo tiene así, lugar santísimo, como Reina Valera del 60, lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ese término, agia, se tiene que traducir así, ya que el sentido del mismo versículo, el mensaje que se está dando a través de ese versículo 12, es ese, que Jesús entró con su sangre en el lugar santo. En el lugar santo. Eso es lo que exactamente en una traducción de equivalencia funcional debe hacerse, poner el santo. Ahora bien, Reina Valera del 60, los traductores pusieron lugar santísimo. ¿Por qué pusieron lugar santísimo? Porque el mensaje del versículo que se corresponde con la exégesis de todo el capítulo es que está entrando en el lugar santísimo. A ver, dice que entró con su propia sangre. La sangre es necesaria para entrar ¿en cuál lugar? ¿En cuál lugar era necesario entrar con sangre? ¿En el santuario? No, en el santuario no. En el lugar santo tampoco era necesaria la sangre para entrar en el lugar santo. Y entonces, ¿cuál es el lugar para el cual se necesita sangre para entrar en él? El lugar santísimo. Entonces, los traductores de Reina Valera 60 hicieron bien. No pusieron santuario como estaba puesto anteriormente y como hacen en algunas Biblias, no en todas. Poner santuario, no, lugar santísimo. ¿Por qué? Porque lo está diciendo. Es ahí donde entró. Y si no se quiere poner lugar santísimo, ¿qué otra cosa se puede hacer? Bueno, poner lugar santo, que es el vocablo, se corresponde con el vocablo griego que está en el griego, en el manuscrito griego. Pero se puede hacer algo más para reflejar en la traducción, reflejar lo que se está diciendo. Entonces se podría traducir que entró en el lugar santísimo. No, se puede poner en el santísimo. En el santísimo se puede hacer así. Se puede decir que Jesús entró en el santísimo, en el santo o en el santísimo. Pero no se puede poner santuario, porque el vocablo griego usado aquí no es agia, no es ekené, no es tabernáculo, no es santuario. Y el significado, la semántica de tabernáculo o santuario, como ya explicamos en el vídeo anterior, la semántica de ese vocablo no se corresponde, no es lo mismo, no es sinónimo ni equivalente a lo que significa el vocablo santo o agia o lugar santo. No, es un error. No se puede entonces usar este versículo para justificar, para defender, para fundamentar la enseñanza herética completamente que te lleva al infierno de los fundadores del adventismo. No. Y hemos escuchado decir incluso a algunos adventistas líderes que dicen que el vocablo aquí, santuario. Así pues, que este versículo, y además ningún versículo del capítulo 9, ni del libro de Hebreos, sirve para apoyar la enseñanza, repetimos, de los fundadores del adventismo. No sirve.
Se han de buscar otros versículos, pero no este, porque este lo dice claramente, entró en el lugar santísimo de esa manera. Y el vocablo no es ekené, no es santuario, no es tabernáculo, no es morada. No está diciendo que entró en el santuario, porque el vocablo santuario, su semántica o tabernáculos, se usa para hablar del edificio completo, del edificio en su totalidad, no de una parte de un sitio en particular, de una parte específica, sino que el vocablo, repito, santuario o tabernáculo simplemente sirve para señalar una edificación, un edificio, no ninguna de sus partes específicas. Cuando la Biblia quiere aquí, especificar una parte determinada como el lugar santo o santísimo, emplea otros vocablos, como venimos diciendo. ¿Qué vocablos? Bueno, el vocablo agia o agión. De allí que se traduce en el versículo 3 el santo de santos o el santo o santo de santos, de los santos. Allí en el versículo 3 está de manera clara y directa dicho, ¿sí? Pero entiendan que ahí no se puede poner santuario. De hecho, les voy a dejar todas las Biblias que ya no pueden, no hacen, no traducen. No traducen ni ponen el vocablo santuario. Ahora ponen lugar santísimo. Claro, es que eso es lo justo. Es que eso es lo correcto, poner lugar santísimo. Y si no quieren poner lugar santísimo, tienen que poner santísimo, porque es ahí donde entró Jesús. Y claro, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia es que Jesús está diciendo este versículo y todo el resto del capítulo 9 lo viene haciendo desde el 7. Todo esto, todos estos versículos y capítulos vienen diciendo que Jesús entró en el lugar santísimo cuando ascendió. No hubo que esperar a 1844. Entró en el lugar santísimo en el momento de la ascensión, cuando traspasó los cielos, no se halló lugar para él en toda la creación. Entiendan que esto es un asunto de vital importancia, porque esta es la esencia del mensaje de la redención. Si Jesús no entró, como enseñaron en su momento los fundadores del adventismo, si Jesús, repito, no entró en el momento de su ascensión, entonces ha sido inútil todo completamente. Todo lo que él hizo fue inútil. La cruz, la sangre que derramó, su vida impecable, sus milagros, su poder, su deidad, no sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no entró. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que él entró en el momento de la ascensión en el lugar santísimo. Bueno, lo dice el versículo, lo está diciendo. Pero no pueden poner ahí santuario, porque es un término muy general. No es específico, mientras que el original sí que especifica. Dice, entró en el santísimo. En el santísimo, bueno, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Entró. Y así traducen hoy en día muchas Biblias ya. Las que no lo hacen, pues no lo hacen por diversos motivos. Por diversos motivos. Y fíjense si esto es así, que por ejemplo, en el mismo capítulo 9, el versículo 2 y 3, pues encontramos eso mismo. El versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto ahí. O así. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahí aparece la palabra tabernáculo. Sí, ese que no es haya. Y entonces dice, o sigue diciendo, en la primera parte, llamada el lugar santo, ese vocablo que aparece ahí en el griego, lugar santo, aquí es el mismo que está. Es la misma expresión, la misma palabra que está allí en el versículo 12, donde han traducido santuario. No traduzcan santuario, traduzcan como está aquí también, lugar santo también. Dice, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, ekené, no agion ni agia, llamada el lugar santísimo. Aquí lo dice, la segunda parte. ¿Qué término griego o qué palabras o vocablos griegos son estos? Agion.
de los santos, santo de santos. Eso es. Eso mismo está más abajo en el versículo 8, cuando el Espíritu Santo dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero ¿cómo está en el griego? El santo, entonces no es ekené, y se ha de traducir por el santo. Otra vez repetimos, si no se quiere poner santo, entonces el santísimo, pero es propio, es lógico decir lugar santísimo, sí. Los traductores de la Reina Valera del 60 lo hicieron muy bien, a pesar de que está siendo una Biblia muy criticada. Por supuesto que es mejorable, claro, como todas las traducciones son mejorables, porque son traducciones que vienen o fueron hechas hace 4 o 5 siglos, en momentos muy difíciles para algunos traductores, a veces con escasez de recursos, pero hoy en día no se justifica traducirlo mal, no poner la verdad, traducir la verdad y explicarla, porque tenemos todos los recursos necesarios para saber exactamente qué dice, cuál es el mensaje en el original. Así que las Biblias que hoy en día traducen, siguen poniendo santuario, no están haciendo lo correcto, Y esto que han hecho los fundadores del adventismo, también lo hicieron en el versículo 8, y también me lo esgrimen para defender aquella doctrina herética, eso del versículo 8. Y releo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario, ponen. No, el santuario es un lugar muy grande. El santuario está formado pues por todo el recinto, que comprende pues el área externa donde estaba el lavacro, el altar del holocausto, donde se sacrificaban y quemaban los corderos, los becerros, y después estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Todo eso es el santuario o el tabernáculo, pero él no está hablando aquí de santuario, está hablando de algo muy específico. No se emplea aquí el vocablo ekené, ni ningún otro, ni tienda, ni morada, ni habitación, que sí se emplean en otros lugares. Pero aquí no se está empleando eso, aquí se emplea agión también, lugar santo. Pero es que el versículo, en su mensaje lo está diciendo, no estaba abierto el camino al santuario. No, al santuario está abierto el camino, sí que está abierto, cualquiera puede entrar al santuario por fuera. No está abierto es al lugar santísimo, por eso entonces se traduce lugar santísimo, como hacen muchas Biblias hoy en día. Y han mejorado la traducción, porque es un tema de traducción. Si se hace una mala traducción, se cambia la doctrina y se cambia el mensaje. No estén creyendo que pueden cambiar la doctrina, que cualquiera de nosotros puede hacerlo y que después pues podemos esgrimir Juan 3:16 y entramos como Pedro por su casa en el cielo, porque yo tengo Juan 3:16, como dicen algunos. Lo digo porque es que me lo han dicho, yo tengo Juan 3:16, la doctrina no salva. ¿Cómo que no salva? ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién se los enseñó? Bueno, sí, ha sido una enseñanza muy popular, pero el apóstol Pablo a Timoteo se lo dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Debe ser salvarme del error. No está hablando de salvarse de un error, está hablando de la salvación del alma. Y dice, ten cuidado de ti y ten cuidado de la doctrina, porque esto, si lo tuerces, te pierdes. Sí, es que eso está dicho en muchos lugares. 1 Corintios 3, el que edifica con oro, el que edifica con madera, heno y hojarasca, es algo casi como por fuego. Hombre, si tuviese garantizada la salvación, no se salvaría así como por fuego, como escapando del infierno, que es lo que se dice. Bueno, ese no es nuestro tema aquí. No estamos haciendo la exégesis de 1 Corintios 3. Pero el tercer tipo de construcción, ¿cuál es? El que destruya el templo. Allí en 1 Corintios se dice, y el que destruya el templo de Dios, Dios le destruye a él. ¿Cómo se destruye el templo de Dios? Cuando ha sido puesto sobre el fundamento que es Jesús.
la salvación? Bueno, se puede destruir con una mala doctrina. ¿O es que no lo estamos viendo? Con estas vacas sagradas por todos lados. Y el último caso de Chiapas, que sabíamos que los modestos hermanos de Chiapas tienen razón, si era evidente, y sin embargo no le creían. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y eso es un botón de muestra, lo que ha hecho este hombre grande. Y que no se preocupe, porque le van a seguir más todavía. ¿Por qué? Por catatimia. Ahora va a tener más seguidores este señor evangelista. Bueno, en fin. Entonces, no estén pensando que se puede torcer la doctrina, sobre todo en un punto tan vital, tan importante como es la esencia de la redención, que es si Jesús entró o no en el lugar santísimo para lograr la eterna redención, que esto se puede torcer y no importa, yo tengo Juan 3:16, igual entro. No, la Biblia no enseña eso. Si torcemos eso, así como otras doctrinas que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con la persona de Jesús, no pensemos eso. La Biblia lo advierte. Hay muchos vídeos nuestros por ahí donde lo explicamos desde hace muchos años. Así que los adventistas tienen que corregir esto. Mejor dicho, no pueden usar el capítulo 9. No se puede usar el capítulo 9 para defender la doctrina de los fundadores del adventismo. Tienen que aprender, tienen que estudiar, señores. Hay que ir al seminario y a la universidad. Y tienen que pasar muchos años haciendo exégesis, porque uno necesita hacer esas. Hay versiones muy buenas, como por ejemplo, cito algunas. La Reina Valera actualizada, de 1989, lo traduce así, incluso en el versículo 24. Incluso en el versículo 24. El 8, ya no ponen santuario. La Kadosh también pone, en lugar de poner santuario, en el versículo 24 ponen lugar Kadosh Kadoshim. Claro, es que es eso. Y así muchas otras versiones que les voy a dejar en el vídeo. Bueno, eso es. Que el Señor les bendiga.